Siguen las movilizaciones en Brasil contra Bolsonaro. En cientos de ciudades, incluso de otros países, se desarrolló el sábado pasado la 5ª Jornada Nacional de Protesta contra la pésima gestión de la pandemia, pero también contra el ajuste salvaje y las privatizaciones que lleva adelante el gobierno de Bolsonaro. Hace unos días, uno de los principales medios de Brasil retrataba la lucha contra el hambre de un grupo de familias que hacía fila en una carnicería para recibir huesos con restos de carne. Los números del hambre son escalofriantes. De sus 210 millones de habitantes, casi 20 millones sufren algún tipo de desnutrición, según la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el doble que en 2018. Más de la mitad de la población brasileña no tiene acceso estable a los alimentos, que este año subieron un 15% con respecto al año pasado. La carne subió casi 40%. El desempleo llegó a 14,7%. Son 15 millones de personas sin trabajo. Además, 40 millones trabajan en forma precaria o son subcontratados. La pérdida de derechos laborales, que avanza desde los tiempos de Dilma Rousseff, pegó un salto durante el gobierno de Bolsonaro y sigue en agenda. La bronca crece con el hambre, pero también con la desesperación por la pandemia, que ya se cobró más de 500.000 de vidas. Con casi 20 millones de casos positivos, apenas el 18% de su población está completamente vacunada. Bolsonaro es un negacionista de la hora cero y es uno de los máximos responsables de esta situación. Pero no es el único. El gobierno de Bolsonaro no cayó del cielo. Es una resultante más o menos inesperada de los esfuerzos golpistas del conjunto del régimen político que impulsó el impeachment a Dilma Rousseff, encarceló y proscribió a Lula da Silva. Pese a ese verdadero complot institucional contra la voluntad popular, Lula y el PT han aceptado la arbitrariedad del Poder Judicial y legitimado una y otra vez el régimen golpista. Mientras la población salía a las calles para defender su voto frente al golpe de 2016, el PT apostaba a la pasividad con miras a las elecciones, poniendo a ese servicio las organizaciones sociales y sindicales que dirige, como la Central Única de Trabajadores. Esa fue la estrategia con la que el PT encaró el golpe y con ella encara hoy las movilizaciones contra Bolsonaro. Hoy esas organizaciones convocan a movilizar sin ninguna perspectiva más que esperar las elecciones de 2022. Esa habilidad pacificadora del PT es la que hoy utiliza el régimen frente a la incapacidad de Bolsonaro de contener la crisis y la falta de figuras alternativas con posibilidades. Las mismas fuerzas parlamentarias que aprobaron el golpe institucional impulsaron y votaron las leyes ajustadoras, precarizadoras y privatistas de Bolsonaro. Varias de ellas habían sido aliadas del PT en el gobierno, como la bancada evangelista y el partido del vicepresidente de Dilma, Michel Temer. Con ellos y con sectores aún más a la derecha, Lula teje hoy una salida a la debacle bolsonarista. ¿Derrotar a la derecha de la mano de la derecha? El descontento es tan grande que obliga a todos los actores políticos a reubicarse. La desgastada derecha mira las elecciones generales de 2022 e intenta posicionarse mejor. El neoliberal partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso ha empezado a participar con pequeños sectores en las manifestaciones. Algunos sectores del establishment, que son opositores, hablan de impeachment, una destitución parlamentaria de Bolsonaro que implicaría que asuma su vice, el general Hamilton Mourão, un militar simpatizante de la dictadura, mientras el resto de las instituciones y funcionarios y legisladores golpistas de todos los niveles seguirían donde están. Implicaría además
drenar la lucha de las calles, convirtiéndolas en una mera fuerza de presión, dejando el curso de la situación política en manos del reaccionario Parlamento. Falta más de un año para las elecciones. La línea del PT de AI 2022 implica que el pueblo trabajador, los pobres, los pueblos originarios, los afrodescendientes, las mujeres, la comunidad sexodiversa deberá soportar un poco más. Más ajuste, más hambre, más privatizaciones, más muertes, a la espera de un recambio presidencial que seguirá gestionando los intereses de las empresas privadas nacionales e imperialistas que estuvieron detrás del golpe. El PSOL, principal partido a la izquierda del PT, podría usar su influencia para que Bolsonaro se vaya por la fuerza de la acción organizada de la clase trabajadora, fortaleciendo una perspectiva realmente favorable a las grandes mayorías. Sin embargo, se han plegado con matices a la política del PT. La gigantesca clase trabajadora brasileña tiene la fuerza para echar a Bolsonaro, a los militares que hoy están en el gobierno y a todos los golpistas e imponer una salida propia que cuestione a todas las instituciones del régimen y permita terminar con el hambre, el desempleo, la precarización del trabajo, las muertes por falta de vacunas, el racismo y todas las penurias del pueblo trabajador. Seguí los principales hechos políticos de Brasil por nuestra red internacional. Sumate a la comunidad La Izquierda Diario para mostrar la realidad desde abajo.